Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline, y sean muy bienvenidos a la ciudad bíblica de Yarmut, la ciudad que intentó impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a conocer sus fortificaciones, palacios, su riqueza, pero también veremos lo que le pasó a la ciudad y cómo casi cambiaron la historia bíblica. Y para hacer este recorrido conmigo el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Todos den shalom al doctor Jorge. Shalom, hija mía. Shalom, Aline. Shalom a todos. Mira, es un placer participar en este recorrido contigo, Aline. Y entonces, si están preparados, vamos a empezar. Yarmut era una de las principales ciudades cananeas, una ciudad sumamente fortificada, y fue fundada hace 4.500 años. Pero nuestra historia de hoy comienza en realidad muy lejos de aquí, en la tierra de Egipto, donde el pueblo de Israel fue esclavo durante 400 años. Hasta que Dios libera al pueblo a través de una serie de grandes milagros y termina abriendo el Mar Rojo. Y entonces el pueblo entra al desierto, donde pasan 40 años. Y entonces finalmente llega el momento de que entren, de que conquisten la tierra prometida. Y justamente ese es el nombre, prometida, porque Dios había hecho una promesa a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia, de que les daría la tierra de Canaán. Y esa promesa se repite muchas veces en la Biblia. Ahora voy a leer dos de esos pasajes. Dijo el Señor a Abraham, después de que Lot se separó de él: desde donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Toda la tierra que estás viendo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y estableceré mi alianza entre yo y tú y tu descendencia después de ti en todas sus generaciones, por una alianza perpetua para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré su Dios. Sin embargo, muchos, pero muchos en esa época, dudaban de esa promesa. Y Moisés elige a 12 espías, un espía de cada tribu de Israel, y ellos entran aquí en la tierra de Canaán para observar. Y ellos regresan después de 40 días y le cuentan a todo el pueblo lo que vieron, que esta era una tierra fértil, que era una tierra buena. Incluso traen grandes racimos de uvas que trajeron de la región de Hebrón, pero junto con las buenas noticias también traen noticias preocupantes. Ellos cuentan que en esa tierra había pueblos viviendo. Y estos pueblos eran extremadamente fuertes, grandes, y también tenían ciudades fortificadas. Escucha, Israel, ustedes van a cruzar el Jordán para tomar posesión de naciones más grandes y más fuertes que ustedes. Ciudades grandes y con murallas que llegan hasta el cielo, y el relato de los espías era verdadero. En las excavaciones arqueológicas encontramos ciudades cananeas extremadamente fortificadas. Vean aquí el ejemplo de Yarmut. Yarmut tenía esta gran muralla y fue construida hace aproximadamente 4.500 años. Quiero decir, la muralla ya tenía más de 1.000 años cuando Josué y los espías estaban entrando en la tierra. Y la muralla fue encontrada en las excavaciones arqueológicas en su punto más alto, preservada hasta 7 metros. Sin embargo, no quiere decir que la muralla tenía 7 metros, sino que se conservaron 7 metros de ella. E imaginen cuán colosal y cuán grande era originalmente. Tenía mucho más de 7 metros.
Y no solo su altura es impresionante, sino también su longitud. La muralla tenía 1800 metros, casi 2 kilómetros de longitud, y rodeaba toda la ciudad. Realmente algo colosal e impresionante. Y así entendemos mejor lo que los espías e incluso el propio Moisés dijeron. Moisés dijo que la tierra en la que iban a entrar tenía ciudades fortificadas hasta los cielos. Y para una persona que venía del desierto, realmente parecía algo impenetrable e inconquistable. Y por eso 10 de los 12 espías dudaron de la palabra de Dios. Ellos pensaban que jamás lograrían conquistar Yarmut y las otras ciudades de Canaán. Y no solo eso, no solo dudaron, también influenciaron al pueblo. Y el pueblo entonces también dudó. Bueno, hija, vamos a conocer entonces la Yarmut bíblica y vamos a entrar por la puerta original. Exactamente, chicos, no se dejen engañar por las cosas modernas que fueron puestas, pero realmente es para la protección. Pero lo que vemos de piedra, tanto la rampa, todo esto aquí, esta rampa de acceso a la muralla, todo lo que vemos es original del periodo del bronce. Así que vamos. ¿Notaron algo interesante en esta entrada? Esta rampa es curva y no solo eso, la rampa termina, la puerta no está aquí, la puerta está al lado. Y eso tiene un motivo militar. Imaginen conmigo, en el mundo antiguo, la mayoría de los guerreros, de los soldados, eran diestros. Y si ahora entras para atacar la ciudad y los defensores vienen de ese lado, atacan todo el flanco expuesto de los invasores. Y alguien, para defenderse, tenía que dar toda esa vuelta de esta manera. Entonces, hacer esta construcción así, en el lateral, da una ventaja clara a quien está defendiendo la ciudad. Ahora, imaginen, yo vengo a defender la ciudad. Tengo aquí todo este lado desprotegido. Y por eso esto tiene todo el sentido, ya que la mayor parte del mundo antiguo era diestra, excepto ¿quién? La tribu de Benjamín. Exactamente. La Biblia nos cuenta que la tribu de Benjamín eran grandes guerreros y eran conocidos por ser justamente zurdos, pero ellos eran la excepción y no la regla. Acabamos de ver cómo Yarmut era una ciudad amurallada y extremadamente fortificada. Y no era solo ella. Se encontraron en excavaciones arqueológicas murallas colosales en Jericó, Jerusalén, Armagedón, Hazor y varias otras ciudades cananeas. Y al ver esas grandes y fortificadas ciudades, el propio pueblo de Israel dudó de la palabra de Dios. Dudó de que ellos pudieran conquistar la tierra prometida. Y claro, si ni siquiera los israelitas creían en la promesa de Dios, mucho menos los cananeos. Y ahora estamos dentro de la ciudad de Yarmut. Tal vez lo conozcan por el nombre que aparece en la Biblia traducida, que es Jarmut. Y para la época del bronce era una megaciudad con 18 hectáreas y miles de habitantes. Gracias, papá. Vivo en Jerusalén. Todos los días camino por estas calles, las mismas piedras y el mismo suelo donde caminó el rey David. Tengo en mis manos tierra del monte del templo. Esta fue cuidadosamente rescatada por arqueólogos en los años 90 en el proyecto de cribado. Temple Mount Soil es la única entidad autorizada para verificar y certificar su autenticidad y origen. Estoy tan feliz, es tan hermoso y especial, pero más allá de eso, tiene un significado tan profundo. Llevo conmigo una pieza histórica poco común del lugar más sagrado de Jerusalén. Lo tiene todo. Nuestra fe, nuestra familia, algo que llevaremos por generaciones.
Creo que es una pieza que todo cristiano debería tener mientras aún sea posible. Cada pieza viene con un certificado firmado que prueba que eres de los pocos que alguna vez poseerán este tesoro. Haz clic en el enlace en la descripción de abajo o escanea el código QR para recibir tu conexión viva con la historia bíblica. Para mis seguidores, donde sea que estén, el envío es completamente gratis. Shalom. Y ahora, volvamos al video. Ya que hoy estamos aquí en el canal con mi papá, una visita Qué bueno, hija. tan ilustre, nada más justo que venir a conocer el palacio del rey Cananel. Y justamente esta es la entrada del palacio, y vamos a conocerlo. Aquí estamos en un área interesante. Es donde había una sala de espera para las personas que estaban esperando ser recibidas por el rey, ¿no es así? Exactamente, aquí incluso en las excavaciones arqueológicas se encontraron bancos. Entonces podemos decir que esta era la sala de espera de aquellos que estaban esperando ser recibidos por el rey. Entonces ellos venían, esperaban aquí y cuando llegaba el momento eran llamados. Y mira aquí, papá, el rey nos está llamando. Sí, con 4000 años de retraso, pero vamos a llegar allá. Vamos hasta la sala del trono. Esta, sin duda alguna, era la sala más importante de todo el palacio. Y miren aquí qué bien conservados están los bancos. Puedes sentarte, papá, para esperar a que el rey hable contigo también. Entonces, todas las visitas se sentaban en los bancos a ambos lados. Pueden ver qué hay de este lado y del otro lado también. ¿Y dónde estaba el trono? El trono no fue encontrado, pero los arqueólogos creen que estaba en esta área. Entonces, de este lado estaba el trono y también había aquí, claro, soldados para proteger al rey, para asegurarse de que todos los que venían aquí también tuvieran buenas intenciones. Pero ahora quiero que miren el suelo conmigo. Podemos ver aquí un círculo dibujado en el suelo. Hay uno ahí cerca de Monte, nuestro camarógrafo. Se encontraron muchos de ellos aquí en el palacio. Y la pregunta es, ¿qué es esto? Esto es la base de columnas. El problema es que no se encontró ninguna columna en este palacio. Encontramos la base de ellas, pero ninguna columna. Piensen, ¿por qué puede ser eso? ¿Qué pasó para que no haya ninguna columna en el palacio? Dejen su opinión aquí en los comentarios. Y la respuesta es, porque la base de la columna era de piedra, pero la columna en sí era de madera. Y por eso, después de 4300 años desde la construcción de este palacio, esas columnas y todo lo que estaba hecho de madera ya desaparecieron hace mucho, mucho tiempo. Pero ese era el tipo de construcción cananea de aquella época. También, por ejemplo, en el palacio del rey Jabim, el rey de Hazor, se encontraron las bases de las columnas, vestigios de madera, pero la columna en sí ya no estaba. Y una última curiosidad, quienes también gustaban de hacer las columnas de esa manera, es decir, la base de piedra y la columna de madera, eran los filisteos en sus templos. Sí, si leemos la historia de Sansón, él estaba parado entre dos columnas. Y él derriba las columnas del templo filisteo de Gaza, y de esa manera termina con su vida y con todos los filisteos que estaban allí. Las columnas que él derriba no son de piedra, como normalmente vemos en los dibujos e ilustraciones, sino que las columnas originales eran de madera. Entonces aquí tenemos las columnas o lo que quedó de ellas, que en realidad es solo la base. Y papá, ¿ya terminaste tu audiencia con el rey? Sabes que el rey está retrasado. Él no llegó hoy, tiene 4300 años de retraso. Creo que me voy, ¿no? Creo que podemos continuar realmente nuestro paseo. Y ahora vamos a entrar en un laberinto dentro del palacio. Excelente. ¡Vamos! Es muy interesante, Aline. Aquí en esta área, las excavaciones arqueológicas encontraron platos, utensilios de comida, grandes jarras, lo que prueba que aquí debía haber muchas fiestas de la monarquía, ¿verdad?
Exactamente. Los banquetes reales se hacían aquí y por eso necesitaban jarras para guardar vino, cerveza que ya tomaban en esa época y también platos para servir a todos los invitados. Pero les hablé de un laberinto. ¿Qué laberinto es ese? Vean conmigo el camino que estamos recorriendo. Entramos al palacio, pasamos por la sala de espera, pasamos por la sala del trono y ahora pasamos por el área del rey. Y detrás de él hay aquí varias salas, pero esas salas no están completamente conectadas una con la otra, sino que forman un pequeño laberinto en el que vamos a entrar ahora. La vegetación ha crecido bastante en los últimos meses, pero vean dónde estamos. Esta es una sala grande, pero que solo tiene una pequeña entrada. Y por aquí tiene un pequeño acceso a otra sala, pero esa sala no tiene salida. Entonces también para el otro lado, déjenme dar toda la vuelta con ustedes aquí. También hay varias otras salas, pero a esas salas solo tienes acceso por pequeños caminos, tienes que dar varias vueltas, o sea, es un formato que no tiene mucho sentido. ¿Qué era esto? Cuando los arqueólogos llegaron aquí, encontraron muchísimos jarros, una cantidad gigantesca de jarros llenos, principalmente con granos. No eran para comida, como los platos de fiesta, ni los de uso diario. Estos eran jarros para almacenar granos. Porque ahora estamos en el tesoro del palacio, y por eso el acceso es por detrás del rey. O sea, nadie podía llegar al tesoro sin pasar antes por el rey. Y la idea es que en esa época, estamos hablando de una época tan antigua del periodo del bronce, en la que todavía no se habían inventado las monedas. En esa época, si alguien necesitaba pagar impuestos, lo hacía con mercancías, principalmente granos. Y ahora, si el rey necesita pagar el salario a sus funcionarios o a sus soldados, va a pagar el salario en forma de granos. Entonces, imaginen que este es el tesoro del palacio, pero en vez de tener aquí una gran cantidad de monedas, oro y plata, sí había una cantidad gigantesca de granos. Entonces, este lugar se puede decir, por un lado es un depósito, pero en realidad es el depósito de la riqueza de la época, que eran los granos. Porque si no hay granos para producir pan y comida, la gente literalmente pasa hambre, y eso causaba revueltas. Eso normalmente hacía que el rey acabara decapitado. Y entonces la garantía de la seguridad era que toda la población estuviera alimentada. Entonces, esta área aquí es el tesoro del palacio cananeo de Yarmut. Esta sala en la que acabamos de entrar es diferente a todas las demás debido a su piso. Así es, si miramos, chicos, este piso no es una reconstrucción moderna. Este piso es original de los cananeos y está hecho con piedras de río. No son piedras locales de aquí, sino que son piedras que estuvieron en el río por mucho tiempo y por eso quedan así redondeadas. Ellos las trajeron aquí y cubrieron el piso, pero ¿por qué eligieron justamente cubrir este piso con este tipo de piedras diferente a las otras salas? Y la respuesta es: no tenemos la menor idea. No sabemos por qué decidieron hacer el piso de esa manera. Así que, ¿quién sabe? Tal vez en el futuro los arqueólogos encuentren una explicación, pero esto nos muestra que no todos los misterios han sido revelados. Quiero decir, todavía hay muchas cosas por descubrir. Y ahora vamos a descubrir juntos cómo esta ciudad intentó impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Vimos cómo esta ciudad cananea era fortificada, protegida, rica y desarrollada. Y ellos no creían que el pueblo de Israel sería capaz de vencerlos. Es decir, no creían en la promesa, en la palabra de Dios para el pueblo de Israel.
Y ellos estaban aquí entonces tranquilos, pero las cosas empiezan a cambiar rápidamente. Cuando el río Jordán se abre de una manera milagrosa, el pueblo entra en la tierra prometida. Y desde el principio logran conquistar la ciudad de Jericó. Claro, con la ayuda de Dios, pero lo logran. Y Jericó tenía murallas aún más grandes que esta. O mejor dicho, Jericó tenía 2 murallas, eran 2 murallas concéntricas. Y el pueblo entonces aquí empieza a mirar eso con preocupación y después de eso aún más. Es decir, Josué y el pueblo de Israel logran conquistar Ai, que también era una ciudad grande y fortificada. Y entonces los cananeos se preocupan, pero los gabaonitas tienen una idea. En vez de luchar contra Israel, vamos a unirnos a ellos y hacen un pacto de paz con el pueblo de Israel. Y las ciudades cananeas, al escuchar esto, ven a los gabaonitas como traidores de la tierra de Canaán y deciden atacarlos. Sucedió que Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había conquistado Jai y la había destruido completamente, haciendo con Jai y su rey lo mismo que hizo con Jericó y su rey, y que el pueblo de Gabaón había hecho la paz con Israel y estaba viviendo entre ellos. Él y su pueblo tuvieron mucho miedo porque Gabaón era tan importante como una ciudad gobernada por un rey. Era más grande que Jai y todos sus hombres eran buenos guerreros. Por eso Adonisedec, rey de Jerusalén, hizo el siguiente llamado a Oram, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Vengan aquí y ayúdenme a atacar a Gabaón porque hizo la paz con Josué y con los israelitas. El rey Piram de Jarmut, junto con los otros reyes amorreos, intentó oponerse a la palabra de Dios, impedir que la tierra prometida a Abraham y a su descendencia pasara realmente a sus manos. Y ellos hicieron de todo, lucharon físicamente contra el pueblo de Israel para impedir que eso sucediera. Pero al final, Dios, a través de una serie de milagros que ocurrieron en batallas, logró que el pueblo entrara y conquistara la tierra prometida. Y el rey Piram, que tanto luchó, que creía en su invencibilidad, él confiaba más en sus murallas, en sus fortificaciones, que en la palabra de Dios. ¿Qué pasó con él, su pueblo y su descendencia? Simplemente desaparecieron de la historia y lo que vemos aquí son simplemente restos arqueológicos. Piensen, este lugar fue abandonado en el siglo IV después de Cristo y desde entonces el lugar fue simplemente olvidado. Y solamente en 1970 comenzaron aquí las excavaciones arqueológicas que redescubrieron la grandiosidad física de este lugar. Pero creo que Yarmouth es un buen recordatorio para que no pongamos toda nuestra confianza en tesoros, riquezas materiales, muros y construcciones, porque la victoria la dio solamente Dios. Entonces, los 5 reyes de los amorreos, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Yarmut, de Laquis y de Eglón, se reunieron y vinieron con todos sus ejércitos, rodearon Gabaón y la atacaron. Los gabaonitas enviaron este mensaje a Josué al campamento en Gilgal: no abandone a sus siervos, venga rápido, sálvenos, ayúdenos, porque todos los reyes amorreos que viven en las montañas se han reunido contra nosotros. Josué partió de Gilgal con todo su ejército, incluso con sus mejores guerreros, y el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo de esos reyes, yo los entregaré en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte.
Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los tomó por sorpresa. El Señor hizo que entraran en pánico ante Israel y los derrotó completamente en Gabaón. Mientras huían de Israel, bajando de Bet-Orón hacia Azeca, el Señor lanzó sobre ellos grandes piedras de granizo desde el cielo, que mataron a más personas que las espadas de los israelitas. El día en que el Señor entregó a los amorreos a los israelitas, Josué exclamó al Señor en presencia de Israel: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y a todos los que les gustó, no se olviden de darle like y vamos a ayudar a mi hija, Aline. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana y que tengan un domingo muy bendecido. Adiós, chicos.